Capítulo 2. En defensa de Sócrates. La muerte del maestro por orden de la Asamblea de Atenas condujo a Platón a una grave crisis, tanto en lo humano como en lo intelectual. Sócrates, incansable agitador de conciencias, fue para Platón el maestro y a la vez, el mártir de la verdad. Si algo marcó en profundidad la vida y la obra de Platón fue su relación con Sócrates, 470 a 399 a.C., y específicamente, las circunstancias de la muerte de este. Acusado de no creer en los dioses de la ciudad, de hacer buena la mala causa, y de corromper intelectualmente a los jóvenes, Sócrates fue condenado a beber cicuta, un asesinato filosófico, que determinó en buena medida el pensamiento político de Platón, y en particular, su valoración de la democracia. El encuentro entre ambos resulta sorprendente, ya que uno y otro provenían de ambientes sociales distintos. Sócrates, hijo de la partera Fenarete y del marmolista Sofronisco, era tan desconcertante en su comportamiento y en sus opiniones que los atenienses le consideraban un atopos, sin lugar, un tipo raro y poco de fiar. Había nacido en el barrio popular de Alopeque y jamás tuvo un trabajo remunerado. Ni escribía ni daba lecciones. Enseñaba filosofía con el propio ejemplo, en calles y plazas, conversando incansablemente. Incluso es posible que él mismo inventase el concepto de filosofía, amor o amistad hacia el saber, por oposición a la sabiduría de los sofistas. De estos últimos se distinguía por su crítica al escepticismo, y por el hecho mismo de ser ateniense, cuando todos los sofistas eran forasteros. Decía Sócrates que, de la misma manera que su madre ayudaba a nacer a los niños, él hacía lo propio con la verdad que todos tenemos escondida o atrapada en el interior de nuestra alma. Y que así como su padre esculpía relieves, él esculpía en las almas, desechando cuanto sobrara en ellas para que se pudiera contemplar la hermosa figura escondida en su interior. El método empleado para ello era el diálogo, a través del cual un interlocutor alumbraba verdades interiores, que por ser propias constituían una conquista personal. Un proverbio ateniense recomendaba, Kairon noti, aprovecha la ocasión, y Sócrates se consideraba a sí mismo como una ocasión o una circunstancia para que su interlocutor reflexionara. Por lo demás, él mismo se consideraba, el tábano de Atenas, porque, como las moscas, dedicaba su vida a importunar y se creía movido por una extraña voz interior, un daimonion. Decía que los dioses le habían encomendado preocuparse de la ciudad, incluso, y especialmente, cuando los ciudadanos no lo hacían. Pero él ni siquiera sabía cuidar de sí mismo, absorto en sus cosas, a veces ni tan siquiera era consciente de dónde estaba, y las buenas gentes se reían de él. El mejor comediógrafo de Atenas, Aristófanes, lo caracterizó como personaje en una de sus obras, Las nubes, donde aparecía pretendiendo capturar y hacer bajar las ideas desde los cielos con ayuda de una soga. También se le mostraba enseñando a los hijos a maltratar a los padres y, como era de esperar, al final de la función recibía palos. De Sócrates se rumoreaba, además, que había tenido como amante ni más ni menos que a Alcibíades, el alocado sobrino de Pericles, que había sido desterrado en 2 ocasiones por aliarse con espartanos y persas. No deja de parecer sorprendente que el aristocrático Platón se acogiese a la enseñanza de un personaje sobre el que los atenienses tenían las peores referencias, aunque no dejasen de reconocer que se había comportado como un héroe en la guerra contra Esparta y que, a pesar de la amistad que le unía con el tirano Critias, no había querido colaborar con la oligarquía de los 30 tiranos. A este respecto, escribió Platón en su carta séptima. Entre otras tropelías que cometieron los 30 tiranos, estuvo la de enviar a mi amigo, el anciano Sócrates, de quien yo no tendría reparo en afirmar que fue el más justo de los hombres de su tiempo, a que, en unión de otras personas, prendiera a un ciudadano para conducirle por la fuerza para ser ejecutado, orden dada con el fin de que Sócrates quedara, de grado o por fuerza, complicado en sus crímenes, por cierto que él no obedeció, y se arriesgó a sufrir toda clase de castigos antes que hacerse cómplice de sus iniquidades. El más justo de los hombres. ¿Qué atrajo a Platón del viejo Sócrates? Muy posiblemente le fascinó el descubrimiento de la atención hacia la propia alma como objeto último de la filosofía. Le atraía también esa actitud personal que anteponía la interrogación sobre la moral a cualquier tipo de dogmatismo, y simpatizaba con una forma de vida filosófica extremadamente libre. En la Apología, Platón apunta el dictamen del oráculo de Delfos, según el cual Sócrates era el hombre más sabio porque sabía que no sabía nada. Sócrates es, a ojos de su discípulo, un modelo de sabiduría, el hombre que sabe que no sabe, y que extrae de esa paradoja la fuerza para construir eso que él llamaba filosofía. Finalmente, está el atractivo de Sócrates en tanto que máximo ejemplo de hombre justo. Leyendo los diálogos platónicos encontramos por lo menos 3 argumentos que dan contenido a esta afirmación.
Es el más justo porque está en paz con su conciencia y no tiene miedo a la muerte. Es también el más justo porque no teme desafiar los convencionalismos políticos y hacer lo que cree justo en nombre de la verdad moral. Por ello, dado que la justicia implica no buscar el provecho propio, Sócrates dirá ante el tribunal que le condena a muerte que su misma pobreza testifica en favor de su honestidad, y que su conciencia le prohíbe desobedecer la ley. Y, en tercer lugar, es el más justo porque su misma manera de hacer filosofía, a través de un diálogo, apuesta por la filosofía como búsqueda en común de la verdad. Frente a los sofistas, que escribían discursos, es decir, que ofrecían un conocimiento cerrado y dogmático, la misma idea de diálogo implica una verdad que no pertenezca a un solo hombre, sino al conjunto de quienes debaten. Sócrates, un peligro para la ciudad. El texto de la acusación contra Sócrates afirmaba que hacía buena la mala causa, que introducía nuevos dioses en la ciudad y que enseñaba una y otra cosa a los jóvenes. En las nubes, el comediógrafo y coetáneo Aristófanes le presentó rodeado de jóvenes, y lo mismo hizo Jenofonte. Mientras por lo general son los viejos quienes intentan captar la atención de los jóvenes, en el caso de Sócrates sucedía al revés, los mancebos de las buenas familias le seguían y hasta intentaban filosofar mediante preguntas incisivas, como hacía el viejo maestro. Sócrates hacía sentir ignorantes a los jóvenes, y se reía de ellos. Incluso el bello Alcibíades, en unas memorables páginas del banquete, no puede por menos que lamentarse de que le hiciera poco caso. Si Sócrates pudo ser considerado peligroso para la ciudad, lo fue especialmente por su uso del elenchos, refutación. Su sabiduría era crítica. Un personaje que dedicaba la mayor parte de su tiempo a refutar a los demás resultaba evidentemente incómodo. El elenchos puede resultar un juego intelectual fascinante, pero si lo practican los jóvenes que son el futuro de Atenas constituye una amenaza. Quien ironiza con la tradición e inocula ese hábito a los futuros ciudadanos resulta de entrada a alguien sospechoso. De los socráticos menores conocemos un segundo concepto, el de parresia o libertad de palabra, que nos ayuda a comprender hasta qué punto Sócrates rompía con los tabús culturales de la época. La parresia en Grecia era un atributo de los filósofos, quienes cambiaban su pobreza material por riqueza espiritual y libertad para decir lo que quisieran sin ser molestados por ello. El concepto resultaba atrayente, en especial a las clases populares, para las que algunos filósofos, como fue el caso de Sócrates y posteriormente de Epicuro o de Diógenes de Sinope, eran auténticos héroes de quienes se repetían dichos y anécdotas. No hay que olvidar que quienes mataron a Sócrates pertenecían al gobierno de una ciudad democrática. Lo específico de la democracia griega es haber dado a sus miembros libertad de opinión y de palabra sobre los problemas de la comunidad. Pero la ejecución de Sócrates mostró que esa libertad había dejado de existir realmente. La parresia era algo difícil de tolerar cuando la crisis amenazaba tanto a la ciudad como a lo que algunos percibían como sus valores. El viejo filósofo, el hombre libre que usaba su libertad para interrogar y para cuestionarlo todo, acabó siendo percibido por la mayoría de sus conciudadanos como un charlatán, en el mejor de los casos, y como un corruptor de la ciudad, enemigo de las libertades y las tradiciones, en el peor de estos. Sabemos por Platón y Jenofonte que Sócrates afirmaba que le movía un daimonión, es decir, una voz de las profundidades, una voz sabia, gruñona y jocosa que le llevaba a filosofar y que, más que inducirle a obrar bien, le impedía hacer el mal. El daimonión es una voz divina, o un signo que se percibe en forma de voz, pero no un ser en cuanto tal. Sócrates afirmaba que en los días que precedieron a su juicio, el daimonión se manifestó en múltiples ocasiones, apología. El daimonión nunca da razón a su voz, por lo que Sócrates ha de descubrirla por sí mismo. Filosofar sería, pues, el esfuerzo por descubrir lo que nos dice esa extraña voz. Con el daimonión, Sócrates descubrió el peso de un nuevo concepto que tiene a la vez fuerza política y valor moral, el valor de la propia conciencia, que toma forma de poderoso espíritu interior. El descubrimiento de la conciencia como tribunal interior es una importante aportación socrática a la historia del pensamiento. Pero la conciencia nace de la reflexión crítica, de poner entre paréntesis la sabiduría heredada de los antepasados. Ello pone a Sócrates en contradicción con la religiosidad tradicional y le obliga a replantear conceptos como los de piedad y virtud, lo que a la larga le granjeará la acusación de impiedad y contribuirá a su condena a muerte. Cuando ésta llega, Sócrates, quien se considera inocente y a quien se le ofrece la posibilidad de huir, acata la sentencia. La injusticia no puede pagarse con injusticia, y al vivir en la ciudad y beneficiarse de sus leyes, Sócrates había aceptado tácitamente la posibilidad de ser condenado por ellas. Maestro de la paradoja, no deja de ser paradójico que para servir a la ciudad deba aceptar que Atenas le condene. El método socrático, la paradoja y el diálogo.
El género de disputas que Sócrates mantenía con sus discípulos tenía como punto central, o al menos como uno de los más significativos, la paradoja. Paradoja es un vocablo de origen griego que significa, contra, para, la opinión común, doxa. En la paradoja, lo que es racional y lógico desde el punto de vista teórico se contrapone a lo que sucede realmente. Aprender mediante paradoja significa, en primer lugar, tomar conciencia de las propias contradicciones y de la falta de coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Cuando se dice, por ejemplo, que la virtud es conocimiento, resulta obvio que hay gentes sabias muy poco virtuosas, mientras que hay ignorantes perfectamente honestos. Y que hay millones de individuos virtuosos que ignoran del todo la idea de virtud. Pero muy posiblemente lo que se nos quiere dar a entender es que el conocimiento moral, la virtud, es más importante que cualquier otro conocimiento de tipo técnico porque permite orientar la vida y llenarla de sentido. Al afirmar algo en apariencia falso como que nadie hace el mal a sabiendas, Sócrates no ignora que haya gente cruel. Estoy completamente convencido de que ningún hombre inteligente puede creer que alguien falte expresamente ni haga cosas malas o feas, ya que los inteligentes saben muy bien que todo aquel que hace cosas malas o feas lo hace sin darse cuenta de ello. Sostiene que quien hace el mal y se deja llevar por la desmesura ha dejado de ser realmente humano, como no usa el entendimiento, no actúa ni humana ni moralmente bien. Al comparar cómo deberíamos actuar y cómo actuamos, entendemos también la necesidad de controlar nuestros impulsos y de mejorar nuestro propio conocimiento. La frase délfica, conócete a ti mismo, tiene mucho que ver con ese proceso. Conocerse a sí mismo significa descubrir a la vez lo unitario y lo cambiante de la personalidad. Y lleva implícito un elemento de autocrítica porque puede resultar que cuando alguien se conoce a sí mismo no se guste y eso puede dar lugar a situaciones emocionalmente complicadas. Todo conocimiento sobre lo humano tiene un punto de crisis y de replanteamiento vital. Uno no puede conocerse a sí mismo si no se sitúa previamente ante sus propias contradicciones. Lo que en Sócrates se llama dialéctica es el esfuerzo por encontrar el conocimiento superando la contradicción paradójica. Superar las contradicciones a través del diálogo vendría a ser algo así como renacer, recuperando una visión no contradictoria de las cosas y del mundo. Nadie dialogaba con Sócrates sin sentirse transformado en profundidad, y eso es lo que fascinaba a Platón. El método dialéctico socrático se conoce también como mayéutica, del griego maieutike, relativo al parto o al embarazo, porque consiste en ayudar al interlocutor a hacer nacer desde el fondo de su alma una cierta capacidad de superación de sus contradicciones internas. El saber del no saber. Sócrates se contradecía a sí mismo muchas veces y para él la filosofía era, fundamentalmente, una actitud de interrogación. La paradoja socrática por excelencia afirma, solo sé que no sé nada, y su resolución es rica en posibilidades. Por un lado, la frase expresa la contradicción entre el conocimiento concreto y el conocimiento en general. Uno puede, por ejemplo, ignorarlo todo sobre física y ser sin embargo un ciudadano digno. Conocer alguna ciencia sería, así, algo puramente secundario frente a la decisiva importancia del saber sobre el alma y sobre la ciudad. Por otra parte, se ha visto en la frase una expresión de humildad. Solo quien humildemente reconoce su ignorancia puede progresar en el conocimiento, porque es capaz de replantearse sus propias hipótesis y recomenzar el camino al saber. Finalmente, el saber que no sabe nada se ha interpretado, también, como una provocación intelectual a los sofistas y a la religión tradicional. Saber que no se sabe permite distinguir entre un conocimiento auténtico y el dogma mantenido por la mayoría. No saber nada sobre los valores en que se funda la ciudad, no participar de sus creencias o de sus dogmas permite, sin embargo, alcanzar una libertad interior muy profunda. Es por todo ello que, para muchos de sus contemporáneos, Sócrates era un ateo. Solo sé que no sé nada, no deja de ser una paradoja educativa. Al reconocernos ignorantes realizamos el primer paso en el proceso de aprendizaje, que es el de abrazar la duda y estar abiertos a las ideas que puedan llegarnos de los demás. Dialogar, buscando la verdad, que para Sócrates es tanto como ser capaz de dar con una definición correcta de las cosas, implica, antes que nada, situarse ante las cosas asumiendo que tienen aspectos paradójicos. Las paradojas socráticas se entienden mejor si se comparan con el método de enseñanza que practicaban los sofistas, el paignon retórico. La palabra paignon significa juego, y los sofistas usaban juegos retóricos para educar a sus jóvenes pupilos. Les hacían redactar, por ejemplo, discursos en defensa de posiciones extremas durante un juicio, o les pedían que justificasen a la vez una tesis y la contraria, valorando fundamentalmente la capacidad de emocionar que pudiera tener una declamación ante un jurado. Sócrates buscaba un tipo de conocimiento sobre el alma que nada tenía de juego. Este defendió, contra los sofistas,
la tesis de que la justicia no depende del cálculo de consecuencias ni de los intereses particulares, y consideró que lo justo para la ciudad no podía ser distinto a lo justo para el individuo. Recordemos su renuncia a escapar a la muerte. Por lo tanto, las decisiones morales no podían de ninguna manera ser presentadas como juegos de habilidad. Las paradojas socráticas tienen fundamentalmente que ver con la manera de conducir la propia vida y con la importancia de la verdad tanto para la vida moral como para el conocimiento. Platón aprendió en las paradojas socráticas que la verdad es el producto de un proceso de investigación, dialéctico, es decir, que consistía en la clarificación del conocimiento a través del diálogo. Habrá, sin embargo, algo que le separe. El esfuerzo socrático es claramente didáctico. Se trata de educar al hombre porque, cuando descubre la realidad del alma, aparece con claridad que nadie hace el mal a sabiendas. La auténtica filosofía es pedagogía y hay que cambiar a cada hombre para lograr una transformación de la sociedad. Platón, en cambio, sin dejar de insistir en la importancia de la educación, se centrará en la política. Su instrumento para cambiar la sociedad es colectivo, las leyes justas son lo único que puede acabar forjando hombres justos. Ahora bien, ¿qué nociones de justicia o bien han de orientar dichas leyes? O lo que es lo mismo, ¿cómo vincular lo que es perecedero y cambiante, como las leyes humanas, con lo que es eterno y verdadero? La respuesta, la teoría de las ideas, es tal vez la aportación más audaz de Platón.